trabajar, ya se integraron los equipos, etcétera, etcétera. Al menos en nuestro semestre. Excelente. Muy bien. Dígame primero quiénes son las personas que van a estar en el equipo. ¿Se lo noto por el chat o se lo digo aquí oralmente? A ver, por el chat, se me hace que es más rápido si me dicta porque tengo abierta la página de Excel. Muy bien, seríamos Aida Berenice Pineda Cruz. Aida, ¿quién más? Emerson Campos, Emerson Iván Campos. Nada más deme los nombres. Emerson Eric Lozano. y Eric. Y yo obviamente, Miguel Ángel. Entonces no es y Eric. Eric. Sí. Se me fue. Eric y Miguel Ángel. ¿Qué idea tienen del trabajo? Pues como usted mencionó, no quisimos empezar de cero, entonces pues tenemos trabajos de semestres anteriores que o todos conocemos bien o la gran mayoría del equipo, y tenemos principalmente 4 propuestas. Ok. La primera es un trabajo que realizó mi compañera Aida en la materia de Historia de las Religiones, es sobre su PIA, fue sobre el vudú. Especialmente ahondando en la historia de la reina del vudú de Nueva Orleans. Sí. El segundo fue también un trabajo que realizó mi compañera Aida cuando estaba en el área básica profesional, que es el gran salto hacia adelante de la China comunista de Mao Zedong, olvidé el nombre, la Revolución Cultural. Sí, sí. La Revolución Cultural China de los 90s. No, es el gran paso adelante, es en el 58. ¿No fue cuando murió Mao? No, es antes. Primero es el gran paso adelante, después la Revolución Cultural y ya es cuando muere. Ok. ¿Y cuál sería el otro? Porque estoy pensando cuál sería el de mayor interés. El otro es uno que realizaron mis compañeros Emerson y Bere también cuando estábamos en Asia Antigua, que es una condensación de la historia mínima de Camboya, el país asiático. Así es. Camboya en realidad no es digo, para los historiadores todo es grandioso y todos los temas yo se los compraría. Recuerden que tienen que vender. Sí. Entonces, si usted dijera, estoy pensando en un evento local, y entonces todavía me parecería más familiar Corea. O sea, estoy hablando en términos externos a nosotros. Claro. Corea nos es algo familiar porque aquí están las mugres carros Kia, que sí son mugres carros, me consta. Pero todo el escándalo que hizo la empresa, el gobierno para que se instalaran aquí en Apodaca, todo eso. Si yo fuera a vender algo sobre Corea, no la historia de Corea, pero pues el despertar de Corea, o cómo Corea se deshizo del control japonés al iniciar la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Ese tipo de cosas podría vender. Fíjense el grupo, lo que estoy comentando, porque esto que señalo es punto clave para que ustedes digan, personalmente me interesa esto, sí, a nivel individual, pero tiene que haber algo que involucre el interés de
la gente externa, la que quiero que asista a mi evento. Desde este momento, desde la elección del tema, yo ya estoy elaborando un marketing. Entonces, eso es fundamental. Entonces, lo del vudú sería interesante, es interesante, pero para el caso de nuestra región, no. Si pensáramos en otras zonas, especialmente donde hay población negra, en otras zonas de México, podríamos vender el evento, pero no. Y la revolución cultural china solamente sería interesante si la conectamos con las pandemias. Fuera de las pandemias, China no, ahorita, en este momento, vendemos, sin meterlo en la pandemia, lo vendemos a China porque exporta virus, no es el primer virus exportado por China, pero también está vendiendo una vacuna que parece ser hasta ahorita la más efectiva de todas las vacunas del famoso COVID. Pero la revolución cultural china y la China actual, que es esta, no tienen nada que ver. Entonces, si les interesa lo de la revolución cultural, ahí hay muchos elementos a considerar, pero no directamente con lo de la pandemia, sino la revolución cultural tiene que ver también con la revolución tecnológica. Y aquí sí, nos interesa que a pesar de que tantos virus y tantos bichos y tanta gente, porque es el primer país a nivel mundial en población, tecnológicamente hay un gran desarrollo después de milenios de estar cerrados al resto del mundo. No permitir la invasión de otras formas culturales. Bien, lo voy a dejar que lo piensen y nos vamos a otro equipo. Quería preguntar o comentar algo, Miguel. Sí. Sí. ¿Se oye bien ahí? Creo que sí. Que lo que ahorita nos puede servir, aparte de la pandemia, es que China se está posicionando ya como una hegemonía mundial. Ya son muchos los especuladores que hablan de que el yuan se va a comer al dólar y que como potencia militar y económica es muy potente. Entonces, pues igual que con la historia de Corea, empezó a llamar la atención aquí en Nuevo León por el hecho de la llegada de estos, pensamos que podemos conectar un poco de... esta es la nueva potencia, la que se está perfilando como la nueva potencia mundial. Entonces, creo que es conveniente y pertinente que vayas aprendiendo un poco la historia de ellos. Está bien, a mí me parece perfecto su idea, pero es decir, no partirían de cero, porque ya tienen elementos generales, ya tienen la historia, o sea, ya pasaron ese curso de historia de Asia. Entonces, pues ya sabemos todo el proceso desde que China eran muchas chinas y la actual China pues no tiene la misma historia, o sea, es como cuando la mayoría de la gente piensa que África es un país, no entienden que es un continente, como el continente americano que está lleno de países. África también es un continente no solamente lleno de países, sino peor todavía, lleno de tribus dentro de un mismo país. Esa falla en el conocimiento general, el punto clave para desarrollar nuestro proceso de difusión histórica. Bien, entonces se quedan con China,
y lo único es que tienen que estructurar aspectos específicos. Gracias. ¿Otro equipo? Gracias, maestra. Gracias a ustedes. Ya hay otro equipo con integrantes. ¿No? Lástima, maestra, nosotros. Ay, pues ándele. A ver. Estaban levantando es que estaba levantando la mano por eso. Sí. Es que yo tengo abierto el archivo de Excel, entonces aquí mismo donde está su lista de asistencia, estoy poniendo ya los equipos y estoy señalando la idea general del tema. No los veo, perdón. Olvidé decirles eso. Dígame. Sí, nuestro equipo es Ricardo, Elías. Sí. Está Carolina. Sí. Y Claudia, bueno, Claudia y yo. Claudia, ¿y quién es yo? Y yo. Lucero. Y Lucero. ¿Qué pensaron, Lucero? Bueno, tenemos una variedad amplia. En sí son 4, pero estamos viendo también si ahondar en más. Tenemos la historia de Fundidora desde cómo empezó en lo que es ya Monterrey como tal y cómo se exportó la industria, pero también tenemos lo que es cervecería y lo que es su relevancia, lo que es Cervecería Monterrey y su relevancia. Otro también podría ser Fundidora en Monterrey. También mi compañera Claudia estaba viendo si teníamos también el tema de lo que es el acercamiento a la historia de África, el reino de Kush, y también ver ahí ya cosas como la economía, la religión y la caída del reino de Kush. Y también lo que es Elías estaba proponiendo lo que es la gripe española y cómo se trató esto en México. Qué interesante, porque yo publiqué en Cátedra un artículo justamente de la influenza española, porque ahí murió mi bisabuela. Y yo escribo desde el mundo, aterrizo a México, hay algunas regiones de México y luego la traigo a Monterrey, pero yo me centro en la cuestión, bueno, general, qué sucedía en Nuevo León, las estadísticas de Monterrey, pero me enfoco en la experiencia de mi bisabuela, porque mi abuelita lo escribió. Y entonces mis fuentes son los documentos de mi abuelita y todo lo que recreo. Bueno, es una historia familiar, pero la base es algo muy interesante. El semestre pasado trabajaron la peste negra en Europa. Hicieron un trabajo muy interesante, pero pueden trabajar lo de la influenza. Sí hay bastante material, la identificación del bicho, pero la mayoría de la información a nivel regional está muy focalizada. Yo tuve problemas para encontrar la información fundamental, viene de periódicos. Y ustedes saben que trabajar fuentes hemerográficas es muy problemático, porque el periódico tiene su línea. Si el gobierno no lo deja publicar, si el dueño del periódico, si no quieren que salga esta información o quieren, por ejemplo, me encontré un periódico en Puebla donde le están echando porras al gobernador y todavía no triunfa bueno, ya había triunfado la Revolución Mexicana porque fue en 1918,
18, 19, prácticamente el 18 fue lo más crítico, el 19 un poquito. En algunos estados sí se extendió más, pero me encontré un periódico de Puebla y ahí había que aplicar un análisis crítico porque el discurso estaba políticamente muy manejado, o sea, le echaban porras, es que el gobernador, pero para mí era visible, pero no para cualquier persona. Uno puede pensar, ay, este gobernador ha hecho gran cosa y ha minimizado, pero yo vi las estadísticas nacionales y vi las estadísticas estatales y no, está esa información también. Hay mucha información de la influenza. Pueden trabajarlo. Quizás sería un evento que vendieran, pero quiero recordarles algo. En este semestre, todo lo que ustedes elaboren va a ser para presentarlo posteriormente. ¿Y qué viabilidad tiene de ser presentado un trabajo de pandemia en una fecha donde ya no debe haber pandemia? Porque ahorita no, o sea, fuera del COVID, en ninguna pandemia se había dado, bueno, en la influenza sí, pero nada más en Estados Unidos. Se prohibió a la gente que anduviera quién sabe qué horas en la noche. La gente no, muchos lugares se cerraron, pero nada más en algunos estados de Estados Unidos. Y no fue española, no fue influenza generada en España. Los datos que yo tengo o los que pude localizar era que justamente se dio en la Primera Guerra Mundial, pero bueno, se dio en Europa y los norteamericanos la trajeron a América. Aquí llegó de diferentes partes, por ejemplo, en el caso de México llegó por Veracruz, en fin. Pero esa es otra historia y no me quiero entretener porque yo tengo material que exponer. Entonces lo dejamos ahí, se quedan, o sea, lo del reino no me parece, habían mencionado lo de cervecería, pueden trabajar cervecería, pueden trabajar cualquier empresa, pero tienen que darle una línea. Hablar de una fábrica es como decir, les voy a decir la historia de Nuevo León. Sí, pero la historia de Nuevo León no es la historia de Monterrey, no es la historia de Santiago. Y luego, ¿qué historia? Historia social, historia política. Tienen que ser más concretos en cuanto al aspecto que quieren desarrollar. Les voy a decir, algunas actividades o algunos trabajos que se han hecho de fundidora son los accidentes, los beneficios que daba la empresa a sus trabajadores a través de la educación, la clínica, en fin, un aspecto concreto, pueden verlo social y entonces están los beneficios. Y una persona trabaja sobre la educación, otro trabaja sobre la clínica, otro trabaja sobre los apoyos, los festejos que se hacían, en fin. Es tema social y derivan contenidos, tema económico y derivan contenidos, conflictos laborales y derivan contenidos, pero tiene que ser algo más concreto. Por ejemplo, China. ¿China qué? Entonces,
Ya tienen el punto focal es China y entonces ya desarrollan qué aspectos que vendan ahorita, ¿sí? Okay. China va a ser, si no lo es ya, porque en realidad ya lo es en muchos aspectos, está calladita, pero quienes leemos periódicos y sabemos de política exterior, sabemos que China ha hecho muchas cosas que no se dicen en voz alta, incluso aquí en América. Bien, vamos a dejar eso, se los voy a dejar pendientes para que lo piensen. ¿Hay otro equipo? Sí, maestra, nosotras. Sí. ¿Nombres? Somos Dani Escobedo. Dani. Dania Escobedo. Sí. Andrea Martínez. Ángela López. Sí. Y Ana Cano. Ok. Tenemos dos propuestas. La primera es el análisis sobre el contexto alrededor de la pintura de la libertad guiando al pueblo. Esa ya la habíamos trabajado mi compañera Ángela y yo el semestre pasado en análisis del discurso. Y la segunda es el recorrido de los migrantes centroamericanos por México hacia los Estados Unidos. Esa también yo ya la había trabajado el semestre pasado. Bien. De los dos temas, ¿cuál cree que sería? Recuerden, es el tema y el otro punto importante es el lugar en que se va a presentar. Les decía ahorita con lo de la influenza, si ustedes van a presentar el tema de la influenza cuando ya no haya influenza y puedan juntar gente que vaya, que asista a su evento, el equipo que trabajó la peste pensó en presentarlo en el auditorio de la Facultad de Medicina. Aunque haya pasado la pandemia, pues estamos difundiendo un evento histórico y entonces la influenza puede ser viable también, pero para ese espacio específico. En el caso del tema de ustedes, de los dos temas, ambos temas difieren en cuanto a la presentación. No nos interesa difundirlo para nuestros propios estudiantes. Los eventos de difusión los organiza la coordinación del colegio. Esto está enfocado a otro tipo de personas, no salir de nuestro espacio cómodo. El espacio cómodo somos nosotros mismos. Llevarlo más allá implica una serie de exigencias nuevas para nosotros. Estos temas, ¿en dónde se podrían presentar? Bueno, el primero del análisis de la libertad guiando al pueblo lo habíamos pensado en el Centro de Educación Artística Alfonso Reyes o en la Facultad de Artes Visuales. Y el segundo, también en el Centro de Educación Artística, en la Facultad de Derecho o en el Instituto de Migración. Está bien. Dependiendo del lugar, tendría que darse el enfoque. Por ejemplo, si usted está pensando en artes visuales, ahí básicamente se trabaja con imagen. Si usted está haciendo análisis discursivo, tiene que ser de la imagen. Si va a enfocarse en el análisis de la libertad representada a través de la imagen, sí, la Facultad de Derecho es el lugar ideal, porque están perdidos en ese aspecto. Ya vi su programa de materias y esto no se aborda. Pero la representación es importante, es otra forma de lenguaje. Eso es viable. Entonces, yo
pienso que los dos temas son interesantes, pero identificados en función del espacio donde sería importante exponerlo. Dejo a su criterio que elijan de este tema, pero qué aspectos. Hay que desarrollar aspectos. Sigue siendo un tema general. Bien, entonces lo vamos a dejar esto también a su elección. Ya posteriormente me dicen que eligieron. ¿Alguien más? Sí, mi equipo. Ok. Estamos conformados por, Brenda, David, Liberato y yo, Arnoldo. Los temas que tenemos planeados, que hemos contemplado, está el contexto histórico de la migración mexicana a Estados Unidos. Esclavos afroamericanos que escaparon del sur de Estados Unidos hacia México en busca de su libertad. Y el caso de exterminio asiático, o los casos de exterminio asiático en México. En México. Sí. Bueno, yo sé que persiguieron a los chinos, pero fue muy... Pero campos de exterminio se oye muy grueso. Son como los campos de concentración nazis. Hubo campos de exterminio. Bueno, pues es que hubo exterminio racial asiático. No, tema, es que es un tema que no son temas que hemos analizado como grupo, sino como individualmente. Yo no lo chequé. O sea, tenemos investigaciones, pero no grupalmente de estos temas. Yo no investigué ese. Bien, lo de los chinos, y le voy a decir específicamente de los chinos, porque eso yo trabajé o me encontré documentos. Sí, en el Archivo General del Estado, sí hay racismo contra los chinos. Pero encontré un documento generado aquí en el gobierno estatal donde decía que no se les permitiera no sé qué cosa, y no lo recuerdo, le saqué copia a esa carta porque me pareció algo, o sea, yo sabía que los chinos, bueno, en Estados Unidos prácticamente los esclavizaron, radicalizaron sus actividades laborales, no les permitían comprar tierras, prácticamente, bueno, pero Estados Unidos. Aquí en México, cuando vi eso, yo estaba haciendo la tesis doctoral, pero otros compañeros, ellos venían de La Laguna y ellos estaban haciendo su tesis sobre eso, de cómo habían sido perseguidos y expulsados, especialmente en algunas regiones, no en La Laguna, pero ellos mencionaron Torreón. Después me encontré otro documento donde hablaba de una situación similar, no sé si en Sonora o Sinaloa, porque me confundo eventos y lugares y tiendo a confundir mucho. Creo que fue Sonora, pero no estoy 100% segura, pero tengo la idea de que los chinos en algún momento, no sé, Sonora es interesante porque Estados Unidos pidió oficialmente al gobierno mexicano que permitiera o que sembrara opio, porque estaba prohibida la producción de opio en su país, pero ellos tenían problemas con sus soldados llegados de la Primera Guerra Mundial. Y entonces, allá por el 18, 19, no sé si fue
en esa década de los 20 o a principios de los 30, el gobierno mexicano instaló en Sonora un espacio para que se produjera opio. Si ustedes no sabían, pues prácticamente todo el proceso productivo, pues los chinos son como que la madre patria del opio. No es en realidad así, pero allá era como lo común. Como aquí el tabaco, allá era el opio. Pero luego ya no los querían. Entonces pasan cosas interesantes. La cuestión es un tema muy interesante, por supuesto, son cosas que la mayoría de los mexicanos ignoramos, a menos que encontremos documentos, y la mayoría de los historiadores se enfoca a documentos específicos. Yo lo encontré por accidente, estaba mal archivado, no debía estar donde yo estaba trabajando, pero ahí estaba. Si tienen poco material, no trabajen eso, porque hay que desarrollar contenidos, hay que ver a qué se refiere, si es en ciertas localidades, etcétera. Y recuerden, todo lo que trabajemos debe estar en digital. No tenemos acceso más que a los archivos que tengan a nuestra disposición escáner. Muchos archivos se pusieron a escanear. Incluso antes de la pandemia, el maestro acaba de fallecer, el maestro... Ay, se me fue el nombre, que estaba en el Archivo General del Estado. Jesús Ávila. El maestro Ávila fue a la facultad, yo creo que unos, no sé, 4 o 5 meses antes de que empezáramos con esto de la pandemia, y nos dio una conferencia ahí en el CEPADI de todas las colecciones que estaban digitalizadas, que ya estaban disponibles en acceso digital. Lo que no supe es si podían tenerse en acceso por internet. Una cosa es que estén digitalizadas y eso implica que no te prestan el documento, te prestan lo digitalizado. Esto es un problema porque no es lo mismo tener el documento en físico, como yo lo trabajé en los periodos que estuve trabajando en el archivo para las tesis de maestría y de doctorado. Tener el papel, el análisis nos da mucha más información de lo que simplemente dice el texto, el lenguaje. Es diferente, pero bueno, el peso del trabajo de ustedes debe ser lo que esté en digital y que esté disponible. Entonces, aquí es donde está el punto clave del tema, que tengan acceso a la información. Y entonces, yo creo que deberían de olvidarse de los chinos. Y campos de exterminio no eran campos de exterminio. Una cosa es que fueran campos de concentración. Aquí hubo campos de concentración para los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Los concentraron, pero no en un campo. En Estados Unidos hicieron campos de concentración para los japoneses, porque eran los enemigos. Recuerden que Japón le declaró la guerra a Estados Unidos. Antes de declararle la guerra, le
le atacaron Pearl Harbor. Esa fue la entrada a otro tipo de guerra, no es la Segunda Guerra. Bueno, es que no mencionamos campos de exterminio, simplemente exterminio porque en algunas comunidades el gobierno u otras instituciones como calentaban a la gente a matar chinos. Hubo movimientos así donde hubo desde caudillos a gente bastante racista que incentivaba a la gente a que se persiguiera a estas comunidades, y también se reubicaron en algunas zonas del país, pero no mencionamos en ningún momento campos de exterminio. Simplemente es que el tema que le pusimos provisionalmente linchamiento. era... La palabra es linchamiento. Y no son campos, sino el discurso del linchamiento hacia el otro. Y entonces, bueno, sigo sin entenderlo, pero yo no entiendo muchas cosas. O sea, en mi lógica, si yo estoy gobernando un lugar, ¿por qué voy a creer que linchen a estos? Yo gobierno, no tiene sentido, pero bueno, en la política nunca le buscas el sentido. Si tienes suficiente información para desarrollar un evento de difusión, háganlo. Si no, les sugiero que busquen otro tema. Pues creo que lo hemos intentado. Brenda en su investigación había encontrado varios documentos y también varios libros del Colmex tratan el tema, así que podemos intentarlo. Yo, antes de que lo decidan, porque a medio semestre cambiar de tema ya no pueden. En la primera unidad terminamos los avances de la investigación. Ahorita les muestro los contenidos, cuáles son los puntos. Bueno, y voy a terminar con, ¿qué otro equipo me falta? Nosotros, maestra. Por favor. Los integrantes somos Carlos Aldair, ¿Sí? Dania Valesa y Andrea Elisa, y yo, Fátima. Ok. ¿Y ustedes qué pensaron? Tenemos los temas del movimiento estudiantil en México del 68, con gráficos y la prensa. Tenemos el otro tema que es la mujer en la Revolución Mexicana, que es posición y batalla. Y tenemos la iglesia y la mujer en la Edad Media en cuanto a creencias y sexualidad. Todos son muy interesantes, pero creo que los dos primeros son más viables. Bueno, lo del movimiento estudiantil se ha trabajado mucho, hay muchos eventos de difusión, incluso nosotros mismos hicimos uno en la facultad. La única diferencia de la cantidad de movimientos, de trabajos en un movimiento estudiantil, es el enfoque que le dan al movimiento. Lo común es el levantamiento de los jóvenes en contra de un gobierno represor. Esto se dio a nivel mundial. Fue uno de los aspectos que abordamos. Bueno, era mi tema, pero no llegué, vaya, entonces no lo pude dar, pero dieron el panorama general. En realidad el 68 y todo en realidad empezó desde el 67 y en lugares tan alejados como Japón, etcétera. De este tema del movimiento estudiantil, ¿hay algo en específico que les llame la atención? Sí, las gráficas, o sea, los carteles y eso hecho por los estudiantes y la prensa. No, ambas cosas ya están muy vistas. De hecho, si ustedes entran a la página de la UNAM, ahí están todos los gráficos de las fotos, de los periódicos, de cómo los tenían en las cárceles. Es algo que voy a decir, es un tema viciado. No hay algo nuevo que aportar. Entonces, no, yo les sugiero que mejor se centren en el otro. Es la mujer en la revolución, enfocado a la posición y la batalla.
No entiendo a qué se refieren con posición y batalla. Posición, todo lo de posición social y la batalla que estaban en los campos, pero muchas veces eran como médicas o cosas así. O sea, eso es a lo que se refiere, a lo que vamos enfocados. ¿Y tienen material de eso? O sea, ¿tienen información suficiente? Es que no se activaba el micrófono. Pues hemos visto varias fuentes. No hemos investigado muy a fondo, pero sí hemos visto varias fuentes que tienen información. Bueno, revisen sus fuentes enfocado más a la cuestión de qué aspectos quieren abordar de la mujer. Nosotros ya hicimos un evento sobre las mujeres en la Revolución Mexicana, entonces le voy a decir para que, bueno, esto fue hace tiempo, pero lo ideal es no repetir esquemas. Por ejemplo, las características de las mujeres que iban porque acompañaban a su esposo, le estaban cocinando y a veces le cargaban las armas mientras estaban disparando, y si los mataban a ellos, ellas agarraban las armas y disparaban. Si otro hablaba de la representación de la mujer revolucionaria a través del cine. Y entonces sacaron como videoclips de pues María Félix, de diferentes en el periodo revolucionario. O sea, no eran doncellas o unas mujeres inútiles, estaban haciendo algo y participaron, aunque no se vea o no se represente históricamente así, hay una participación activa. Está la música de la revolución, ¿cómo se les llama? Las adelitas. Entonces, si ustedes observan, todo gira en torno a la palabra mujer. Y entonces está la música, está el mensaje visual a través están los libros. Juan Rulfo escribe sobre la mujer, novela, la novela revolucionaria, la representación de la mujer en la novela revolucionaria. ¿Qué otros aspectos a destacar son importantes? Porque claro, tenemos un Pancho Villa, pero ¿qué pinta la mujer para Pancho Villa? O sea, andaba de vieja en vieja. O sea, en realidad la idea, el esquema sigue siendo el rol de género. Tú, mujer, estás aquí pero sí hubo las excepciones, y entonces esas mujeres que no solamente tuvieron capacidad intelectual como las hermanas de los intelectuales de la revolución, no sé, de aquí de Nuevo León, se me olvidan los nombres porque desde las 7 de la mañana estoy dando clases. Entonces estoy bloqueada. Pero las hermanas pero ellas también trabajaban con sus hermanos, pero no eran la cara de el movimiento revolucionario. Uno de ellos escribía en periódico y entonces ellas escribían también, hacían artículos promoviendo el levantamiento a la revolución, etcétera, el apoyo, juntando dinero para apoyar a la causa de tal o cual grupo, publicando folletos, periódicos, ellas mismas manejaban las imprentas. Todo ese tipo de cosas son aspectos que no se conocen de la historia. Pero ¿hasta dónde es vendible esto?
tenemos que hacerlo vendible. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí los dejo para que piensen y verifiquen si es viable la idea. ¿Me falta otro equipo? ¿O ya están todos? Bien. Si ya están todos, les voy a compartir estos son los puntos organizativos para realizar un evento. Entonces, aquí estamos en el tema específico, en realidad no. Estamos en los equipos y ahora ya con los equipos y una idea de qué es lo importante, voy a empezar a grabar para que se quede por si necesitan enfocarse en algún aspecto. Bien. ¿Siguen viendo la página? ¿Sí? Sí. Ok. Aquí, en esta primera parte, es decir, en lo que implica la unidad 1, necesitamos desarrollar los puntos de la A a la F. Todo esto es únicamente una aproximación. En el momento en que entremos a la segunda etapa del contenido del trabajo, vamos a ver lo que sigue y la primera parte va a estar mucho más definida. Vean ustedes que están eligiendo un tema. Las mujeres en la Revolución en la Revolución Mexicana, o la influencia española en México, o la influencia española en Nuevo León, y ven los casos, ya se centran en los casos particulares en Nuevo León, y entonces vemos la situación sanitaria, el conocimiento de la enfermedad, porque ya sé que me contagio del COVID a través de, y entonces me protejo, guardo la distancia, etc. Estamos hablando de 1918. Y entonces, ¿cuál es el conocimiento que se tiene del tipo de contagio? ¿Cómo detecto que estoy enferma de influenza y no de gripa? Porque parecía lo mismo. El acceso que pueda tener al médico, esto también es importante. Ya teniendo claro eso, definimos quién del equipo va a abordar cada aspecto. Esto lo tienen que hacer a nivel interno. Aquí no aparece, va a aparecer en la segunda parte. Pero aquí en este momento ya vamos desarrollando la investigación. Si voy a ver el aspecto sanitario, ¿quién se va a encargar del tema? Si voy a ver los grados de daño que hubo, cuántos contagiados, cuántos muertos. En ese momento no se hablaba de recuperados. En esta época sí se habla pero pues podías haber tenido gripa y te aliviaste de la gripa, no tuvo que ser influenza.
hasta dónde era necesariamente mortal. Los objetivos del trabajo también son fundamentales. Es importante ver cuál es el objetivo de la investigación, no el objetivo de la difusión, es el objetivo de mi tema de trabajo. ¿Qué tipo de gente me va a escuchar? Si voy a hablar de enfermedades, el auditorio adecuado son médicos, estudiantes. Si voy a hablar de pintura, escultura, el adecuado es la gente. Si voy a hablar de cuestiones legales, es este espacio. Tenemos muchos espacios en Monterrey y su área metropolitana, y también podemos salir al campo con esto. No se hace normalmente, pero puede darse un evento en algún lugar, no sé, en una prepa de alguno de los municipios, o en la Facultad de Filosofía, el área de Linares, se puede dar un evento también si el tema tiene que ver con ellos, ¿verdad? Tenemos que llevarles algo que les interese. Y entonces vamos a ver las características. ¿Van a ser estudiantes? ¿Van a ser profesionistas? ¿Van a ser los padres de familia de una escuela a la que fuimos, que utilizamos como foro, etcétera? El tiempo de exposición, ya lo había mencionado, son generalidades, es algo muy ampliado, en donde tiene que ver que si somos 3 personas, tenemos oportunidad de ampliar nuestra exposición, porque la gente no aguanta más de 45, 50 minutos. Y en este proceso del tiempo de exposición, cuando solicitamos un espacio, que es parte de los formatos administrativos, ir a Conarte o al auditorio de un colegio, solicitar que nos presten el espacio de tal hora a tal hora, eso y tal día. Queda establecido y va a aparecer en nuestro póster. Bien, y la fecha en que se va a presentar también es fundamental. En este momento no tiene importancia porque no se va a presentar, pero les paso el punto clave. Ni los lunes ni los viernes son los días adecuados para estos eventos, porque el lunes es el lunes y porque el viernes ya todo el mundo se quiere ir. Entonces, las fechas más adecuadas para las presentaciones son los miércoles y jueves. El lunes la gente se está reintegrando a las actividades, al estudio, al trabajo, etc. El martes aterrizaron las cosas, el miércoles nos ponen más atención. Si ustedes se fijan, la mayoría de los eventos son los miércoles y algunos son los jueves. Son los días adecuados, horarios. En la facultad, el horario ideal era a las 10:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque a las 10:20 terminaban las clases. Y entonces los alumnos tenían oportunidad de ir a la siguiente clase y decirle a su maestro, nos permite ausentarnos de la clase porque queremos asistir a este evento. Y llegaban a las 10:30, si bien nos iba, ¿verdad? Usualmente no, porque es parte de nuestros procesos de cambio. La puntualidad no es algo que desgraciadamente se dé.
pero tenemos situaciones en las que la puntualidad es fundamental, como las clases, como la actividad laboral. Si vamos a llegar 10 minutos tarde todos los días de nuestra primera semana de trabajo, tengan la seguridad de que no va a haber una segunda semana. Esto es lo que deben desarrollar en esta primera punto de la participación. Este material luego se los voy a agregar a su archivo aquí mismo, porque involucra todos los aspectos, hasta las mismas características de presentación, desde la organización interna hasta la organización aquí mismo, ya cuando están en el sitio, la organización in situ. Todo esto sí se los voy a pasar después. Ahorita no, porque lo que me interesa es exponerles ya el material. Antes de eso, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces, perdón, Arnoldo tiene abierto su micrófono. Entonces, ¿qué, compañera? Oh, sí. Entonces, si esto se va a presentar al final del semestre, sí tendremos, y tal vez si hay oportunidad de que el lugar que escogemos esté libre y nos permitan, exponer ahí, ¿se tendría que exponer con personas en vivo o en línea? Mire, el problema de hacer un evento de difusión en línea es que no sabemos si el otro está ahí. Es el mismo problema que tengo yo con las clases. Si no les pongo exámenes o quizzes o les hago preguntas directas, yo no sé si están aquí. En un evento, yo necesito evaluar la calidad de contenido, de presentación, de interés en el evento. Por eso hacemos encuestas de salida y por eso les sugiero, lo dije la clase pasada, yo les sugiero que guarden el material y lo presenten cuando sea viable físicamente exponerlo, llevarlo a un lugar, observar a nuestros oyentes. No es lo mismo que hagamos un evento como los congresos que a los que asistimos el semestre pasado, todos fueron virtuales. No sabemos en realidad si están funcionando y hasta qué punto están funcionando. Para nosotros, lo importante es evaluar los procesos de difusión desde la actividad de organización. Hay organización externa del evento y hay una organización interna. Ambas cosas las vemos aquí, pero parte de la organización externa es la mercadotecnia, pero esta la voy a ver en el aspecto interno cuando la gente no se salga de mi evento. Si los convenzo de que asistan al evento, pero están usando el celular, están recargados en la silla, medio dormidos. En realidad, ¿por qué razón están ahí? Hay múltiples razones por las que puedan asistir a un evento de difusión. Uno es porque ahí hay clima y está haciendo mucho calor en Monterrey. El otro es, pues, para entretenerme mientras sale mi compañero de su clase, pero no me importa.
y si no me importa, me voy a salir en un momento dado. Lo más importante de un evento de difusión son las preguntas al final. Si no hay preguntas, ese evento es un fracaso. No es posible que no haya preguntas. Así de simple, porque no estamos dando toda la idea. En la clase que di hace un rato, les pregunté, ¿tienen algunas dudas? No, todo está perfectamente claro. Yo respondí, no me entendieron. Si me dicen que todo está perfectamente claro, yo sé que en términos generales se puede entender, pero en términos específicos me van a empezar a bombardear con correos. Es la evidencia de que no entendieron y no quisieron preguntar. ¿En dónde está la otra cuestión? En el problema de ser valientes para preguntar. Lo he visto en muchas ocasiones en la facultad. Nadie tiene preguntas, pero cuando termina el evento, los estudiantes, y estoy hablando de ustedes, los estudiantes, se acercan a los ponentes, al expositor, y le hacen preguntas. Esas preguntas, las he escuchado, son para preguntar cuando todos estamos ahí, porque no solamente le interesan a esa persona. Entonces tenemos también el otro esquema cultural. Me da vergüenza preguntar, o pudiera parecer una pregunta tonta, y entonces no quiero verme como un tonto. No, en realidad no existen las preguntas tontas. La omisión es terrible. No sabía esto, pero me da vergüenza preguntar, entonces me quedo como estaba. Es decir, entendí la mitad. Es un problema terrible, pero bueno, eso ya no depende de nosotros, pero sí podemos observarlo y hacer la reflexión. En un foro virtual no se puede, no es posible, no tenemos el Teams, pero la cantidad de personas que pueden agregarse al Teams, y tenemos que pedir permiso porque la plataforma la paga la universidad. También paga el Zoom. El Zoom es una plataforma que utilizamos para los eventos masivos, porque el Teams tiene un límite de asistentes. El Zoom pueden meter, no sé, 800 personas. Lo usamos para los congresos, pero tenemos que pedir permiso para eso. Pero para este curso no es funcional. ¿De acuerdo? Bien. Espero que hayan leído algo. ¿Leyeron algo sobre las bases comunicativas, el material, las lecturas que les señalé en la clase pasada? ¿No leyeron nada? Si no leyeron nada, no me van a entender. Perdón, estaba hablando y tenía el micrófono apagado, perdón. Sí, yo tenía una duda sobre eso, qué bueno que menciona ahorita las lecturas, porque, bueno, antes que nada, no encontré, al menos yo, la lectura de Godet, la de la Antología de la Comunicación Humana. Entonces no sé si igual usted la tenga por ahí en otro lado, no sé, en un Dropbox o algo así, porque bueno, al menos yo no la encontré aquí en Teams, o no sé si igual es una lectura que pues no está en formato digital, entonces no sé si usted la tenga por ahí. No está en formato digital porque forma parte de la colección, es de las colecciones universitarias de la UNAM. Él publicó ahí el artículo y nunca lo localicé. Tengo el libro. Yo se los facilitaba cuando eran clases presenciales para que ustedes le sacaran copias, pero nadie me lo escaneó y entonces, pero, y por eso, en realidad viene ahí, pero es el punto de partida, es el punto neurálgico de
las características de la comunicación en función de las formas. Algunos aspectos de Godet yo los trato directamente aquí, son el fundamento, pero encontré otros textos, además de ese autor, que se los puse ahí, y todo lo que está en todas las textos que yo sugiero están en la sección a la que corresponden. Estuve buscando material digital porque si no encontraba el libro, por supuesto, no les voy a decir que lean esto obligatoriamente, no. Es solamente para que tengan una idea más clara de lo que yo abordo aquí. Claro. Los procesos comunicativos es algo común, es algo familiar para nosotros. Pero las formas, los tipos, los procesos comunicativos, las dinámicas culturales en función de el medio de comunicación, eso no lo han visto ustedes, o yo creo que no. ¿Tienen alguna materia que haya abordado esto? Pues creo que estos puntos o aspectos en concreto no. Tal vez nociones más generales, pues en la materia de FOGU de competencia comunicativa, ¿no? Pero aplicados con este enfoque, me parece que no. Yo diría que un análisis de discurso, pero no no especificado en eso, o sea, como en una clase de forma general. No sé si me entiendo, pues. Sí, claro que sí, se lo agradezco. En realidad, todo tiene que ver con lenguaje y comunicación. De los puntos 2 al 4 es lo nuevo y por eso les pedía que leyeran. El lado amable es que me voy a quedar en la teoría comunicativa porque no nos alcanza más el tiempo, pero sí me gustaría que vieran las lecturas porque de esa manera yo ya puedo trabajar de manera interactiva con ustedes. Esto es una generalización, únicamente lo señalo, pero en función de la teoría comunicativa. Nosotros ya sabemos que los elementos de la comunicación están enfocados al que habla, a el tipo de mensaje que se está dando. Este es un mensaje oral y a un receptor. Y aquí estos serían como los elementos comunicativos, o sea, son cosas súper básicas que por eso ni siquiera quise rehacer la estructura. Así estaba la imagen, está horrible, muy, muy mal elaborada, de hecho, pero bueno. Y aquí el enfoque está en algo que no se maneja mucho en el proceso de emisor, mensaje, receptor, es el medio. Aquí les voy a dar el ejemplo. ¿Cuál es el medio por el que nos estamos comunicando? Ustedes dicen, es el Internet y es la plataforma Nexus. Sí, pero el tipo de equipo que utilizamos también se involucra. Y entonces, si yo estoy en el celular, estoy en una tablet, estoy en una computadora de escritorio o lo que sea, marca diferencias en el acceso, etcétera, etcétera, y no necesariamente involucra la comunicación, pero, y esto es fundamental, en realidad lo hace, aunque no lo crean, lo hace. Por eso no hacemos estos eventos desde la virtualidad. Hablamos de los signos, el impacto de los signos. Aquí tenemos el gran problema comunicativo, no lo profundizo porque fue lo que vimos en
semiótica, y lo vieron ustedes en análisis del discurso, o creo que lo vieron. Y un aspecto fundamental que ese poco se ha visto es el de la persuasión. La persuasión la vamos a manejar como un proceso de mercadotecnia. Los tengo que convencer a ustedes de la importancia de la materia y ustedes van a convencer a otros de la importancia de su mensaje de difusión. Por eso es fundamental tener muy claro todo el proceso de comunicación para ver luego las teorías de la acción comunicativa, ¿sí? Todas las implicaciones que tiene no solamente el discurso, sino el discurso dado desde este emisor, esta persona que está exponiendo un evento histórico que se está apoyando en imágenes, pero también en voz y en gestualidad. Si no hay cámara, no veo la gestualidad. Manejo la voz. Puedo usar una voz gruesa, puedo tratar de hacer imitaciones, puedo enfatizar en algo, puedo levantar la voz, puedo decirlo como un murmullo. En fin, todo eso está diciéndole algo al otro. Si veo que la gente está poco interesada, ¿y cómo les decía, compañeros? O sea, de repente, si no estaban despiertos, te despertaron con el grito. Pero la gestualidad es fundamental también en un proceso comunicativo. Y aquí aprendemos todo esto. El otro problema, nuestro problema, es el otro, el receptor. Ellos van a tener una percepción individual y única de lo que yo dije. Yo no dije eso que usted entendió, pero es que dijo estas palabras. Si las está poniendo en su propio contexto, entendió otra cosa. Y está bien entendido, porque lo está haciendo desde su propio espacio. Es fundamental que entendamos que primero debemos ubicar a nuestro receptor en nuestro propio contexto, que se salga del suyo y que se ubique en el nuestro. ¿Cómo lo hacemos? Dando el panorama general de ese momento histórico. Cuando el equipo habló sobre la pandemia, la peste bubónica, la peste negra en la Europa medieval, primero dijeron cuál era la Europa de esa época. Tenían que llevarse a sus receptores a un momento que no tiene nada que ver con este momento. Eso era fundamental. Lo mismo hicieron los que hablaron sobre la radioactividad, o sea, que sabíamos los mexicanos de radioactividad, ¿sí? y los problemas que causaba, etcétera, etcétera. El otro aspecto tiene que ver con las características del receptor. Tenemos diferentes procesos de comunicación. Los procesos intrapersonales o los interpersonales utilizan un tipo de comunicación específico, concreto, formulado en función de toda interacción. Cuando se hace de manera mínima, está identificada. Cuando es grupal, tiene características. Cuando es organizacional, tiene otras características. Y cuando es masiva, y la nuestra es masiva, nos crea muchos problemas en el diseño de la comunicación, tanto de la oralidad, el tipo de lenguaje que vamos
a requerir para tener a toda la gente interesada, para darles acceso a la información que queremos compartir, pero también que la persona entienda. ¿En qué tipo de comunicación estamos ahorita? Recuerden que no los estoy viendo. Porque pues estamos ahora mismo entre un grupo de personas, no es demasiado grande, pero tampoco es de solamente de unos pocos individuos. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Yo también iba a decir grupal, maestra. Ok, ¿alguien que diga que no es grupal? Pues igual y podría ser masiva, maestra. ¿Por? Porque, bueno, el público es indeterminado y preciso por su número respecto a lo que usted mencionaba de que, bueno, no sabe cuántas personas pues están prestando atención y ese tipo de aspectos, ¿no? Y bueno, que tienen diversas características, unos pues se encuentran en diferentes condiciones que otros, entonces yo creo que pues, igual por esos motivos podría ser masiva. No sé qué opinen los demás. ¿Este grupo es una comunicación masiva? Yo estoy preguntando de este grupo. Yo digo que el evento va a tener una comunicación masiva, pero ahorita, ¿qué tipo de comunicación estamos teniendo? Aquí tenemos 5 variables, en realidad son muchas más, pero estas me llevan a lo que me interesa, a guiarlos, a identificar los procesos comunicativos. Los compañeros dicen que esta es una comunicación grupal, porque es un grupo. Yo entiendo eso. No es masiva porque no se puede sería masiva, como el caso de la universidad, llevamos un curso, todos los maestros de la universidad estábamos obligados a llevar ese curso, que era de estas herramientas, porque la mayoría tiene problemas para las herramientas. Puede manejar la computadora, pero una plataforma no. Entonces nos dieron herramientas. Bueno, estábamos más de 900 personas conectadas en ese curso. Era masiva, éramos maestros, personal administrativo de las facultades y preparatorias de la universidad. Y entonces hay un público indeterminado, hay una cantidad, bueno, aquí sí precisamos cantidades a través de las plataformas porque todo el que entra queda registrado, pero no sabemos las características de cada uno. Regreso. Este curso, ¿qué tipo de comunicación tiene? Es que también, bueno, me corregirá ya usted, pienso un poco en es que grupal puede ser porque pues está llegando a una acción conjunta o que se puede realizar algo en conjunto, pero también puede ser algo interpersonal, pues somos varios individuos intercambiando mensajes o intercambiando ideas o conocimiento. Muy bien. Yo diría que podría ser también organizacional, porque, o sea, tenemos el objetivo común de la enseñanza o de aprender, y eso es lo que nos mantiene cohesionados digamos, a esta clase. Tiene razón, compañero. Más que grupal, lo que tenemos es una organización. Estamos organizados. Ustedes están viendo aquí lenguaje, pero en realidad se trata de mostrarles todas las pautas para que ustedes difundan un conocimiento histórico. Y esta materia no habla de historia, no es historia de Asia, no es historia de América, no es historia prehispánica,
pero está en el colegio de historia. Nuestro punto focal es la historia. Todos tendemos a una base común, la historia. Y ustedes dicen, sí, pero en el programa del curso no me mencionas para nada algún acontecimiento histórico, ni una temporalidad o espacialidad. No, porque voy a vender un producto. Les estoy enseñando a organizar un producto y lo primero que tenemos que trabajar es la complejidad del proceso comunicativo como forma de persuasión, persuadir para vender. No quiero juntar a las personas y hablarles de las mujeres en la Revolución Mexicana, y cuando salen del evento se van felices y contentos porque estuvieron en clima. Descansaron un ratito, consultaron su Facebook, mandaron mensajitos. ¿Qué es lo que se llevan? Lo que se llevan es lo que yo pude vender en ese evento. ¿Con qué se quedaron? Es el verdadero éxito de un evento de difusión. Cuando asisto a un evento donde van a hablar de la historia de algo y salgo como entré, es como en las materias. Lo que me interesaba era pasar, pero aprendí lo básico y terminó el semestre, me pusieron el 70 y ya me fui. ¿Con qué me quedé? Eso es un fraude. Mi evento, mi materia no funcionó, o yo no funcioné, no logré persuadir al estudiante de que aprendiera algo. No lo obligué. No obligamos a nadie. Aquí se trata de persuadir, de la necesidad de que el otro entienda para qué. No tiene sentido la semiótica, no tiene sentido el análisis del discurso porque yo voy a dar clases de historia, no voy a investigar. Ok, no compro la semiótica, no compro el análisis. No voy a hacer un evento de difusión histórica. Ahorita no, porque estoy pensando que voy a ir a dar clases, pero tengo las herramientas. Tengo las herramientas para ir a ver un documento al archivo, para analizar el documento, para cuestionar el lenguaje. Si mi jefe me dice, oye, organízate un diplomado o quiero hacer un congreso, ¿con qué te apuntas? Claro que me apunto, claro que sé hacer diseños, claro que me puedo parar frente a la gente y no quedarme callado y turbado y empezar a tartamudear porque me da harta vergüenza. No funciona de esa manera, nada absolutamente. Todas estas materias están enfocadas a los procesos de especialización, pero también de capacitación. Usted va a ser capaz de trabajar en archivo, pero de organizar un evento. Y aquí están todas las herramientas. Entonces, sí, tenemos todos los elementos necesarios, aquí están dados, para que ustedes tengan la capacidad de desarrollo, de exposición, desde la misma elección del tema. Nos vamos punto por punto. En este momento estamos trabajando comunicación y comunicación masiva. Entonces, debemos entender todos los procesos inherentes a la comunicación. El lenguaje ya lo tenemos claro. No se entiende, no todo mundo comprende el significado de estas palabras. Tenemos un emisor con estas características, pero tenemos un receptor con estas otras. Y nosotros, los emisores, entendemos con claridad que debemos ajustarnos a las características del receptor. Era el ejemplo que les daba en la clase anterior.
Si yo voy a hablar del descubrimiento de América a niños de preescolar, uso el teatro Guiñol. Los maestros de preescolar utilizan mucho el Guiñol porque es lo que con lo que se quedan los niños, no son los muñequitos. Es lo que dicen los muñequitos, pero es más atractivo que lo digan los muñequitos a que lo diga la maestra en cuarto año y luego me lo ponga en el examen. El formato de aprendizaje es diferente, pero también el proceso comunicativo debe adecuarse a su receptor. Bien. Y el otro problema que tenemos es la característica de el medio en el que se transmite el mensaje. Tenemos la prensa escrita y la prensa en Internet son diferentes. En realidad hay una diferencia. No es lo mismo, era lo que les mencionaba ahorita con el documento digitalizado. No es lo mismo tener un documento, una imagen digitalizada a tener el papel original con la firma, con los sellos. Es diferente a tener el documento digitalizado. En la recepción de la información, quienes analizamos el documento no vemos nada más el texto, vemos el sello, en dónde está ubicado, vemos quién lo recibió. Toda esa información la trabajamos en el análisis del discurso. Bien, pero si la información es la prensa, la fotografía, el cine nos da un tipo de mensaje muy marcado, muy incluso tendencioso. La radio, fíjense las implicaciones de la radio, solamente es audio. Estamos escuchando, no vemos a nadie, pero la voz debe transmitir, la voz debe tener ese énfasis, esa modulación. No cualquier persona puede hablar por el radio. La televisión implica voz e imagen. Esto es diferente. Como se nos terminó el tiempo, vamos a iniciar la próxima clase con esta parte y antes de iniciar, si quieren plantear alguna duda, alguna pregunta, por supuesto, lo comentamos antes de iniciar la clase. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de irnos? Yo nada más quiero expresar que es una pena por la situación actual que no podamos poner más en práctica la gesticulación y el lenguaje no verbal, lo único. De todos modos, les voy a dar las pautas porque es parte de las características y en realidad lo hacen aquí. Yo les ayudo con lo de la gestualidad, como lo hago a nivel presencial, porque todas las presentaciones se hacen en el salón de clase primero y los compañeros y yo los estamos viendo. En este caso, lo único que les pido es que enciendan su cámara. Aquí sí, cuando hacen su presentación, como van a hablarle a la gente en el evento, encienden la cámara y estoy viendo su gestualidad, estoy escuchando y les hago acotaciones. Esto es importante, claro. Aquí lo que realmente me duele
en grado máximo es que ustedes lo van a hacer, se quedan con todas las herramientas para hacerlo, pero cuando termina el evento, les hago sugerencias. O sea, esto estuvo fabuloso. En esto hubo este problema porque es parte de la retroalimentación. Si el otro no nos dice que no entendió, no vamos a mejorar en situaciones próximas. Si hago algo equivocado y nadie me lo señala, me voy a seguir equivocando. Eso no es correcto. Es importante que todo mundo, incluyéndome, por supuesto, si estoy haciendo algo equivocado, necesito saberlo, porque es fundamental que se corrija todos los días, aunque no lo crean, todos los días. Yo estoy aprendiendo de ustedes. ¿Quiere hacer una pregunta, José Ricardo? Porque tiene levantada su mano. No sé desde cuándo esté. José Ricardo. Sí, iba a preguntar. Pues con base con lo que usted nos ha hablado sobre la expresión y sobre la comunicación, me daba la curiosidad también ahorita que lo mencionó, en presentaciones y clases en el salón, a la hora de usted ver una exposición, ¿cuál cree que son los detalles o errores que más, digamos así, que son más comunes que se usan, como para tener la idea nosotros de qué no hacer o qué cuidar más? Mire, estamos acostumbrados a utilizar presentaciones. Yo uso presentaciones y usted ve que está llena de información. Estas son presentaciones para clase. Las presentaciones para evento son mínimas, son más imágenes y es menos contenido, pero porque estoy difundiendo y la que está difundiendo soy yo a través de la voz. La imagen visual es únicamente apoyo. No quiero que la gente vea la presentación, quiero que me vean a mí. Entonces, el formato de contenido es diferente, pero yo también les ayudo con esto. O sea, vamos de la mano del inicio al fin. Todo lo que tiene que ver con el proceso de investigación es suyo completamente. Ahí no tengo voz ni voto. Únicamente cuando ustedes seleccionan los contenidos, ¿qué sería lo adecuado y cuáles serían los huecos o qué no se entiende? Desde ahí yo me manejo como el otro. Me salgo de mi papel de maestra para aparecer como espectadora. Y entonces, ¿qué tipo de palabras son complicadas? Y ahí es donde les hago las sugerencias. Pero yo voy de la mano con ustedes todo el tiempo hasta el final. Por eso se hacen las presentaciones de sus investigaciones. Bien, se nos acabó el tiempo. Nos vemos la próxima clase. Pásenla bien, que tengan un lindo inicio de semana. Compañera. Perdón por la interrupción. No. Mis compañeras y yo de equipo queríamos preguntarle si nos podría dar alguna asesoría después de clase para lo del tema de la selección del tema de exposición. Ok, sálganse todos y se queda el equipo. De una vez nos quedamos conectados. Ok, gracias. Gracias a usted. Chiquillos y chiquillas, ahí nos vemos. Sálganse. Gracias, profe. Buen día. Lindo día. Nos vemos.